Empezamos en 3, 2, 1. La administración de bases de datos. Para hablar de la administración de bases de datos debemos hablar de la administración de los datos. La información es uno de los activos más valiosos de la empresa. Es indispensable contar con una persona, el administrador de datos, que conozca la información y las necesidades de la empresa en este aspecto, en un nivel gerencial superior. Así, la labor del administrador de datos, es decir, en primer término, cuáles datos deben almacenarse en la base de datos y establecer políticas para mantener y manejar los datos una vez almacenados. El administrador de datos es por lo general un gerente, no un técnico. El técnico es el responsable de poner en práctica las decisiones del administrador de datos. Es el administrador de bases de datos, el DBA, Database Administrator. Bueno, yo les voy a hablar de las funciones del DBA o del administrador de bases de datos. Él es el encargado como tal, primordialmente de administrar la estructura de la base de datos, administrar la actividad de los datos, administrar el sistema manejador de las bases, establecer el diccionario de los datos, asegurar la confiabilidad de la base de los datos y por último, confirma la seguridad de esto. La estructura de base de datos Oracle. Podemos decir que la estructura básica de Oracle está dividida en dos. Instancia, donde podemos ubicar la memoria System Global Area o SGA y los procesos combinados entre sí. Pueden ser procesos de usuarios o procesos del mismo gestor de base de datos. Y los ficheros, que es la base de datos en sí, el esquema, donde consiste en los objetos, tablas, índices, vistas, procedimientos, secuencias y otros, los archivos de datos, archivos de control y archivos de transacciones. Que los data files almacenan toda la información ingresada a una base de datos. Los archivos de tipo read o log almacenan información que se utiliza para la recuperación de una base de datos en caso de que ésta falle. Tenemos los archivos de control que contienen información que se utiliza cuando se levanta una instancia, tal y como la información de donde se encuentran ubicados los data files y los archivos read o log. La arquitectura ahora contiene tres componentes básicos que son las estructuras de memoria para almacenar datos, los procesos que corren en el sistema de bases de datos y las tareas de cada usuario conectado a la base de datos, y los archivos que sirven para el almacenamiento físico en disco de la información de la base de datos. Muy bien, para la protección de las bases de datos tenemos que su seguridad se divide en 4 ramas principales. ¿Vale? Los puntos básicos serían el control de acceso, ¿vale? Los cuales tenemos el control global, discrecional y obligatorio. Para los tipos de seguridad tenemos el control direccional y obligatorio. Las medidas de seguridad son físicas, personales y sistema gestora de bases de datos. Con el control global debemos tener en cuenta que es la creación de cuentas y a estas cuentas asignar una contraseña. El control discrecional es conceder y cancelar privilegios a cuentas de usuarios, y el control obligatorio nos ayuda a asignar datos a nivel de seguridad y a asignar cuentas de usuario a niveles de seguridad o acreditación. Hay una interrogante a la cual debemos dar solución, que es cómo aplicarían y en qué casos la auditoría. Hay dos instancias en las cuales se puede aplicar la auditoría. Una de ellas es cuando tiene la empresa o alguna entidad en sus políticas una auditoría interna. Y la segunda es cuando se hace una auditoría externa. La auditoría externa es cuando llega una empresa a un call center, puede ser un call center, el cual necesita darle uso, y esa empresa a su vez tiene un auditor o contrata un auditor externo para que audite ese call center y vea las medidas de seguridad que tiene. Al igual, verifique los servidores. Y la auditoría interna, cada empresa contrata un auditor externo o tiene un auditor interno, el cual, pues ya como lo dije, por sus políticas, cada mes, cada 2 meses, 3 meses, de acuerdo a sus políticas, hacen esta revisión en las bases de datos. Cada revisión y cada auditoría se debe hacer transversal, lineal, es decir, cada usuario responsable de la administración de los datos debe
hacérsele un seguimiento desde que ingresa a los servidores, y también se estudia el directorio activo y el firewall de acuerdo a los movimientos que ha tenido este usuario en la red. Muchas gracias a ustedes por prestar atención a esta exposición. Un fuerte abrazo.